Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, siempre y en todo lugar. El año pasado, por estas fechas, pensé en subiros este vídeo que ahora os grabo, porque lo que os voy a contar es una de las experiencias más fuertes, más impresionantes que he vivido en mis años de vida. Una experiencia que pude vivir gracias a mi padre, de nombre César también, que podéis encontrar en YouTube como César Hidalgo, que es su nombre artístico, por medio del cual ha sacado ya 5 discos inspirado en su experiencia de Dios. Hay una canción que se llama ¿Qué será la luz?, que es impresionante. Os recomiendo mucho que la escuchéis. Pues bien, él el año pasado tuvo la oportunidad de poder organizar un concierto benéfico en el centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid. Concierto entre comillas, porque lo que fue una misa. Lo que fuimos a hacer fue cantar en una misa todas las canciones de su disco, una misa para el siglo XXI. Y lo cierto es que, como os digo, desde el año pasado quería grabaros este vídeo. Pero es que este año hemos vuelto a ir al mismo centro penitenciario a hacer lo mismo. Además, en esta ocasión, 3 presos recibieron durante la misa los 3 sacramentos de la iniciación cristiana cada uno: el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Os puedo asegurar que es algo muy fuerte para el alma, especialmente para un creyente. El año pasado me quedé impactadísimo, porque además el capellán de Soto del Real, el padre Paulino, que es maravilloso, nos llevó el día antes, porque para preparar todos los altavoces, todos los instrumentos, en ambas ocasiones tuvimos que ir la tarde antes, ¿no? Atravesamos 7 puertas en coche y otras tantas andando. Y el año pasado pudimos entrar dentro de uno de los módulos y pudimos estar con las personas privadas de libertad. ¿Sí? Ese es el nombre respetuoso, nada eufemístico, que reciben las personas que están encarceladas. Y os aseguro, hermanos, que fue impactante al máximo, al máximo. Quiero contaros en este vídeo por qué. Quiero contaros en este vídeo todas las cosas que me venían al corazón y a la mente el año pasado y también este. Porque si el año pasado fue algo que me impactó tanto por contemplar a tantas personas en esa situación, este año me ha impresionado porque ha sido una experiencia muy fuerte de Dios. He notado muy fuertemente la presencia de Dios tras esos muros. Así que, si os parece, voy a contaros así, de un modo un poco informal y cercano, pero absolutamente auténtico, lo que viví el año pasado y lo que viví este. Todo lo cual, por cierto, podéis verlo en la descripción de este vídeo. Incluso Infocatólica ha publicado la visita que hemos hecho
aunque no ha mencionado a mi padre, pero bueno, hay una foto y se nos ve ahí. ¿Cómo comenzar, hermanos? Mirad, cuando uno se acerca a una cárcel, lo primero que se le viene a la cabeza es, estoy fuera, pero podría haber estado dentro. ¿Cuántas personas hay encarceladas en el mundo? Injustamente o preventivamente. ¿O cuántas personas están encarceladas justamente, pero por haber cometido un error puntual? Desde luego, el nombre, centro penitenciario, es tremendamente elocuente. Os aseguro que los que viven allí están haciendo penitencia. Quieran o no quieran. Quieran o no quieran. Y os aseguro que muchos de los que me encontré y a los cuales estreché la mano van por delante de todos nosotros en su camino al cielo. Os lo aseguro. Son personas que atesoran una experiencia vital impresionante. Personas que, por el hecho de estar privadas de libertad, pueden reflexionar acerca de lo que es la libertad. La libertad que Dios nos ha dado, que nos hace semejantes a Él, junto con el raciocinio. Ambos vehículos necesarios para que aprendamos a amar a Dios y a los hombres. Fue tremendo. Fue tremendo ver las caras de los presos cada vez que nos veían. ¡Qué amabilidad! ¡Qué alegría genuina! Es verdad que no entramos en el módulo de máxima seguridad, donde están los presos que cumplen una pena de primer grado, se dice en España, o en primer grado, los cuales solo salen 1 hora al patio al día por haber cometido delitos gravísimos. No entramos en uno de esos módulos. Entramos en uno de los módulos de aquellos presos que viven el llamado segundo grado. Están 15 horas en la celda, incluida la noche. Por lo que me contaron, de 8 de la tarde a 8 de la mañana, o 8:30, y también están 2 horas a mediodía. Pero el resto del día pueden estar fuera de la celda, y además de comer en el comedor, etc., muchos elaboran trabajos, muchos están estudiando, y muchos de ellos también gozan de permisos de 3 días, de 6 días, porque los delitos que tienen no son de sangre, son de otro tipo, ¿no? Graves, sí, pero de otro tipo. Y es que la función principal del centro, de todo centro penitenciario, es la llamada reinserción, ¿verdad? Pero no solo eso, es que por lo que yo vi, tienen la oportunidad de no solo reinsertarse, sino de ser para el resto de la sociedad faros de luz, faros de amor. ¿Por qué? Porque allí pude contemplar, entre otras cosas, la biblioteca. Tienen todo tipo de lecturas religiosas. La misa en la que estuvimos fue multitudinaria. Y realmente, puesto que tanto el año pasado como este, la visita tuvo lugar en Navidad,
Antes de la misa se lee una monición de entrada que dice lo siguiente: el niño Jesús nace fuera de estos muros, pero también nace dentro, donde encuentra los corazones mejor dispuestos. Y incluso por algunos momentos, hermanos, envidié a esos hombres, porque sí, están privados de libertad, entre comillas, pero gozan de la libertad interior más grande, aquella de la que hablaba Santa Teresa de Jesús. Decía: tras estas rejas es donde me siento libre, cuando me siento libre. La libertad de los hijos de Dios. Una expresión muy menoscabada, una expresión muy, a mi juicio, muy mal empleada tantas veces. La libertad de los hijos de Dios, de la que nos hablan las Sagradas Escrituras y de la que tenemos experiencia todos los cristianos, no es el libre albedrío, que eso lo tienen todos los seres humanos. Pero los hijos de Dios somos los que hemos aceptado a Dios, Padre como Padre, los que hemos sido adoptados por Dios. También los que están en proceso de ello y lo buscan con sincero corazón, como nos enseñan los santos padres con la doctrina del bautismo de sangre y de deseo. Y esa libertad es mucho más que el libre albedrío. Esa libertad que muchos de estos presos experimentan y conocen y luego llevan al mundo cuando salen de prisión, es la libertad de poder y querer y saber hacer el bien siempre y en todo lugar. Teniendo en cuenta los criterios de Dios y no otros. Esa libertad es la que me hace grabar este vídeo y cuando termine de grabarlo, subirlo. Porque veréis, veo tantas tonterías fuera de los muros. Veo tantas tonterías, tantas estupideces, tantas frivolidades, tanta falta de conciencia de lo que somos todos y cada uno de nosotros. Que somos imagen y semejanza de Dios. Pues bien, todas estas cosas no las encontré dentro del centro penitenciario. No encontré tonterías. No encontré frivolidades. No encontré estupideces. Encontré personas impresionantemente educadas, respetuosas, civilizadas, atentas y con unas ganas de hacer las cosas bien, con una disposición y una predisposición de querer hacer las cosas bien, que me quedé abrumado, hermanos. Sí, son personas que han cometido el error que sea. Pero son personas que no solo merecen otra oportunidad, sino que precisamente por ese error pueden ayudar mucho a la sociedad para que ésta no lo cometa o no lo cometa más gravemente. En España, lamentablemente, si ponemos en el currículum que hemos quebrado no sé cuántas empresas propias, está mal visto. En cambio, en Estados Unidos está bien visto.
que una persona emprendedora haya fracasado muchas veces porque entienden que tiene mucha experiencia. He de decir también que, por lo que me contaron algunos de los presos, que han estado en cárceles de otros países, incluso europeas, el sistema penitenciario español es de lo mejor del mundo. Sé que hay muchos países, incluso hispanohablantes, en los cuales las condiciones en las que viven los presos son infrahumanas. Y sé que los presos se enfrentan a grandes peligros que no se enfrentarían fuera. Y sé también que incluso los que están en las cárceles españolas muchos días sufren mucho. Pero Dios no los abandona. Dios está ahí. Os aseguro, hermanos, qué presencia de Dios. Qué presencia de Dios. Hacía mucho tiempo que no rezaba tan fervorosamente durante una misa. Fue algo muy, muy, muy fuerte para mí. Sucedió hace unos días, el 27, el día de San Juan Evangelista, que también estuvo en prisión. Poco nos acordamos de ese periodo de San Juan, ¿verdad? Sin embargo, en prisión, él vio la revelación que Dios le hizo de los tiempos que iban a venir. Quizá si todos nos alejásemos un poco de las tonterías, de las estupideces, de las frivolidades, y nos metiéramos en nuestra celda, que siempre tenemos ocasión de disponer, cerrando la puerta de nuestro cuarto, y nos uniéramos a San Juan Evangelista cuando estuvo en prisión, y nos tomásemos en serio las bienaventuranzas que contiene el libro del Apocalipsis para todo aquel que lo lea, para todo aquel que no añada nada y para todo aquel que no quite nada. Las bienaventuranzas del Apocalipsis. Quizá comprenderíamos un poco mejor lo que está pasando y lo que debemos hacer cada uno. Porque veo que hay tantos católicos hoy que se dan cuenta de que la cosa no va bien, pero no saben a dónde tirar ni saben lo que hacer porque no entienden lo que está pasando. Que es precisamente el momento previo a la parusia. Os podría contar anécdotas, ¿no? Anécdotas para que veáis esto que os estoy diciendo. Por ejemplo, el año pasado nos dijeron, da igual, unos presos, nos dijeron, da igual que toquéis muy mal, porque el público no se va a ir. Venían ellos a consolarnos, nos venían ellos a hacer sonreír. Me decía otro, no, pues yo llevo trabajando en esta empresa 5 años, pero es que no me dan vacaciones, macho. No tengo ni vacaciones. Y todavía me quedan X años de contrato. No. Pero con una manera de verlo de verdad, ¿eh? Y así os podría contar muchas más. Muchas más. Había un preso que estaba construyendo un coche de Fórmula 1, tamaño real, que cambia de marchas, que gira el volante y las ruedas, con palillos de café. 16.000 palillos. Ha empleado sin un solo tornillo, solamente con cola blanca. Los hay que se sacan carreras, los hay que, en fin, hacen cosas maravillosas. Y por supuesto, la Iglesia está presente. Está presente por medio, en este caso, del Padre Paulino, capellán de prisiones. Y está presente también por medio de voluntarios que van cuando pueden, cuando quieren,
cada semana, cada 2 semanas, cada mes, a estar unas horas con los presos, a hacer alguna actividad, a enseñarles el catecismo, a charlar con ellos simplemente. ¿Qué pensáis? ¿Que de verdad es más enriquecido el voluntario, perdón, más enriquecedor el voluntario que el preso? Os aseguro que fue mucho más lo que me dieron los presos a mí el año pasado y este año que lo que yo les pude dar, que estuve ahí tocando el cajón y charlando con ellos un poco. Hay más alegría en dar que en recibir. Y me estoy planteando muy seriamente, os lo cuento porque es la verdad, ser voluntario en los centros penitenciarios. No solo porque sea una obra de misericordia, no solo porque Jesucristo dijo, estuve preso y me visitasteis, sino porque entrando ahí yo me sentí libre. Libre para amar, libre para rezar, libre para contemplar, libre de todos los esquemas que nos pone esta sociedad tan decrépita y putrefacta, que muchas veces es causante de que fulanito, menganito o zutanito estén en esa prisión. De verdad, hermanos, yo os digo que fue una de las experiencias más impresionantes que he vivido. Cuando estábamos dentro, el año pasado sobre todo, ¿no? Que era la primera vez, pues bueno, yo experimentaba una cierta congoja, ¿no? Una cierta ansiedad. Porque yo no podía salir por mi propio medio. Necesitaba de otras personas para poder salir. Si de repente se iba la luz, me iba a quedar ahí encerrado. Y cuando salí, la primera vez que experimenté salir, empecé a valorar triplemente, 10 veces más, la libertad que Dios me ha dado. Fue como vivir un microsegundo y una millonésima parte, quizá, la sensación que siente un alma del purgatorio cuando sale del purgatorio. Y eso me hizo reflexionar muchísimo el resto de los días, de las semanas, de los meses, acerca de lo que estoy haciendo con mi tiempo, acerca del sentido que tiene mi vida, acerca del hecho de que en algún momento pereceré y me presentaré ante Dios y quizá me meta en la prisión, que es el purgatorio, el centro penitenciario celestial. Y hasta que nos pague la última pena, no podré salir de él. ¿Os dais cuenta, hermanos, cómo algo tan sencillo tuvo tanta repercusión en un servidor? Este segundo año cuando he ido, me he reencontrado con varios presos con los que hablé el año pasado. ¿Y cómo estás? ¿Y qué tal este año? Y tal y cual. El año pasado uno nos contaba que había empezado a estudiar una carrera. Pues este año, ¿qué tal te ha ido? Y le ha ido muy bien. Un chaval joven. Había chavales muy jóvenes. Había chavales de 20 años, 22 años. Niños. Si alguna vez vais a prisión a hacer un voluntariado para llevar a Jesucristo a los presos y para dejaros hacer por Cristo,
No olvidéis que no está bien visto preguntar por qué estás aquí. No lo preguntéis por qué estás aquí. Y tampoco preguntéis cuánto te queda. Eso sí, podéis preguntar cuánto llevas. ¿Y qué tal? ¿No? Me acuerdo el año pasado que le pregunté a uno, ¿cuánto llevas? Y me dijo, 1 mes. Y tenía una cara de tristeza. Era un chaval joven. Una cara de tristeza. Claro, a ese no me atreví, ni se me ocurrió, claro, preguntarle cuánto te queda. Ahí entendí que no se debe preguntar cuánto te queda. Había también un señor mayor, muy mayor. Era impresionante verlo. Parecía que llevaba muchos años allí. Y me acuerdo de los rostros de muchos de ellos. Todos con un deseo de vivir, con un deseo de tener otra oportunidad. Todos, en mayor o en menor medida, humildes, reconociendo su pecado. Qué gusto para el Señor. Por eso, aunque nace en Navidad fuera de estos muros de prisión, es ahí donde encuentra los corazones más dispuestos, los que más le anhelan. Me atrevo a decir que más incluso que los enfermos. Por algo Cristo lo dijo. Estuve preso y vinisteis a visitarme. Porque sabe Él lo que sufren los presos. Y se le conmueve el corazón al verlos. Si no tenéis oportunidad física de ayudar a un centro penitenciario, de alguna manera, os suplico que recéis por ellos y sus familias. Están muy olvidados normalmente en nuestras plegarias. Rezamos mucho por muchas cosas buenísimas, pero por los presos, no demasiado, ¿verdad? San Juan Bautista estuvo preso también. El cardenal Van Tuan estuvo preso también, 14 años, en Vietnam. Tantísimos cristianos en la historia han estado presos. Y lo siguen estando. Es durísimo. Es durísimo. Pero precisamente por eso es un lugar y un ambiente en el que Dios se hace fortísimamente presente. Y todas estas reflexiones que os he contado en estos 28 minutos me venían fuertes, fuertes, fuertes al corazón, y de alguna manera no soy el mismo desde que fui el año pasado y este año. Con el hecho además de que he ido con mi padre, que está atravesando 2 años de un cáncer muy severo, que ha hecho metástasis y lleva 5 quimioterapias. Y de momento no sabemos si van a dar con la tecla. Para los que han pasado a algo de lo que es el cáncer, sabéis lo que es. Por eso también os ruego que recéis por él y por mi padre. Y también por la madre de mi mejor amigo, que le ha dado una angina de pecho de repente hoy. Y la tienen que operar la semana que viene, poner un bypass, de repente. Me ha pedido oración y le he dicho que os lo diría a vosotros también. Mi padre es César, mi madre es Gloria y la madre de mi mejor amigo es Lourdes.
Bueno, hermanos, pues esto os cuento, ¿no? Realmente Cristo está presente en cada corazón. Como dice el libro del Apocalipsis, a la puerta y llamando, esperando a que me abras. Por eso la cruz es salvadora. Por eso no hay otro camino al cielo que la cruz, que la puerta estrecha. Porque son las adversidades fuertes del existir las que nos hacen conocer por el deseo tan grande las cosas buenas del existir, las cosas celestes, santas del existir. Por eso aquellos que señalan al cielo pero ofrecen un camino ancho, sin cruz, sin negación de uno mismo, son falsos maestros. Y no hay que ni obedecer ni escuchar. Esa es la verdad, hermanos. Y no os lo digo por teoría, sino por práctica, por experiencia vital. Con que mucho ánimo. Se acerca el próximo año 2024. Si Dios quiere, mañana haremos un directo especial por la tarde. Ya os diré por el canal de Telegram y por el grupo, por la pestaña de comunidad del canal, a qué hora. Que Dios os bendiga muchísimo. Rezad por los presos y sus familias. La Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor. Y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.